En el siglo III a.C., la ciudad de Alejandría era un hervidero de culturas y religiones. El faraón Ptolomeo II, descendiente de Alejandro Magno y predecesor de la famosa Cleopatra, gobernaba con un puño de hierro y un ojo en la expansión de su imperio. Sin embargo, su ambición no se limitaba solo a la conquista territorial, sino también a la dominación cultural y religiosa. En ese contexto, Ptolomeo II concibió un plan audaz: traducir el gran libro hebreo, la Toure, del hebreo al griego. No se trataba solo de una tarea filológica, sino de una maniobra política para atraer a los judíos a la órbita griega y diluir su identidad religiosa. Ptolomeo sabía que si podía controlar la interpretación de la Toure, podría controlar la fe de los judíos. Daniel, un profeta hebreo que había llegado a Alejandría, se dio cuenta del plan maestro detrás de esta traducción. Sabía que si la Toure se alteraba, se perdería su significado original y se corrompería la fe de su pueblo. La Toure no era solo un libro sagrado, sino una fuente de sabiduría y guía para los judíos. Cada letra, cada palabra, cada frase tenía un significado profundo y esotérico que no podía ser traducido literalmente. Ptolomeo, decidido a llevar a cabo su plan, reunió a 72 judíos eruditos y los encerró en cuartos separados. Les dio una tarea imposible: traducir la Toure al griego, incorporando las deidades griegas en el texto, so pena de muerte si no lo hacían. Los judíos estaban atrapados entre la lealtad a su fe y la amenaza de muerte. Sin embargo, lo que Ptolomeo no sabía era que Daniel había anticipado este movimiento y había preparado a los traductores para que, en secreto, preservaran el significado original de la Toure. Daniel les había enseñado a utilizar un código secreto, basado en la numerología y la gematría, para ocultar el verdadero significado del texto. De esta manera, aunque la traducción pareciera ser una versión griega de la Toure, en realidad contendría mensajes ocultos que solo los iniciados podrían descubrir. Mientras los traductores trabajaban en sus versiones, Daniel se comunicaba con ellos en secreto, asegurándose de que mantuvieran la integridad del texto. Les enviaba mensajes cifrados, ocultos en rollos de papiro o en la decoración de los cuartos. Los traductores, a su vez, dejaban pistas y mensajes ocultos en el texto, para que futuras generaciones pudieran descubrir la verdad. Pero la trama se complicó aún más cuando Aten III, un emperador romano, se enteró del plan y decidió unirse a la conspiración. Juntos, Ptolomeo y Aten III intentaron hacer que la historia pareciera más corta de lo que realmente era, alterando registros y cronologías para confundir a futuras generaciones. Querían hacer que pareciera que la traducción había tomado 300 años, cuando en realidad solo habían pasado unos pocos meses. Sin embargo, Daniel y los traductores judíos habían previsto esto y habían dejado pistas y mensajes ocultos en el texto de la Toure, para que futuras generaciones pudieran descubrir la verdad. Y así, a pesar de los intentos de manipulación, la esencia de la Toure se preservó, esperando ser descubierta por aquellos que buscaran la verdad. Después de la traducción de la Toure, los judíos comenzaron a utilizar el término Yeshua, Jesús en hebreo, para referirse a un líder mesiánico que esperaban que llegara para liberarlos de la opresión. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que el término Yeshua también significaba caballo en hebreo, lo que llevó a algunos a creer que se refería a un líder que montaba un caballo blanco, como un dios guerrero. Esta idea se mezcló con la mitología griega y romana, donde los dioses montaban caballos para simbolizar su poder. Los judíos, que habían sido influenciados por la cultura griega durante el periodo helenístico, comenzaron a ver a Yeshua como un dios guerrero que montaba un caballo blanco, similar a los dioses griegos. Más tarde, el Concilio de Nicea, convocado por Constantino, adoptó el calendario gregoriano y estableció la Iglesia Católica como la religión oficial del Imperio Romano. Aten, Ptolomeo y Gregorio, entre otros, jugaron un papel importante en la formación de la Iglesia y la creación del calendario. Sin embargo, detrás de escena, los etruscos y los romanos, con sus acorazados de la Edad Media, trabajaban para conquistar el reino de Europa y establecer su dominio. La Inquisición y la Iglesia Católica se convirtieron en herramientas para silenciar a los disidentes y mantener el poder en manos de los gobernantes. Mientras los judíos traducían la Toure al griego, desconocían que estaban incorporando nombres de deidades griegas en el texto. Uno de ellos era el nombre de Zeus, que se transformó en Theas, Theos, Deos, Daus y finalmente Dios en diferentes idiomas.
Esta influencia griega se camufló en el texto sagrado, llevando a la confusión y la inquietud entre los creyentes. La confusión de lenguas en Babel se repitió en la traducción de la Toure, donde las palabras y conceptos se perdieron en la interpretación. La humanidad, al igual que en Babel, se encontró sumida en la confusión y la inquietud, sin saber que la influencia de las deidades griegas estaba detrás de la traducción. Esta confusión se extendió a lo largo de la historia, llevando a la creación de diferentes religiones y creencias. La Iglesia Católica, sin saberlo, perpetuó la influencia de las deidades griegas en su interpretación de las Escrituras, lo que llevó a la creación de una religión que combinaba elementos judíos, griegos y romanos. En la mitología griega, Zeus montaba a Pégases, el caballo alado, para cruzar los cielos y lanzar sus rayos. Sin embargo, en la traducción de la Toure, esta imagen se transformó poéticamente en un relato divino, donde Yeshua, Jesús, montaba un caballo blanco, simbolizando su papel como Mesías y Salvador. La conexión entre Zeus y Yeshua se hizo aún más fuerte, ya que ambos eran vistos como figuras divinas que montaban caballos para realizar hazañas milagrosas. La influencia de la mitología griega en la traducción de la Toure había creado un relato divino que combinaba elementos de ambas culturas. La Iglesia Católica, sin saberlo, perpetuó esta conexión al adoptar la imagen del caballo blanco como símbolo de la llegada del Mesías. La poesía y la mitología se habían entrelazado para crear un relato divino que había sido transmitido a través de los siglos.